Y abrimos ya nuestra sección semanal económica con el consultor de empresas y analista económico Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, el Banco Central Europeo se ha reunido hoy para anunciar que pone fin al programa de compras de deuda. ¿Cómo va a afectar esto a la economía de España, esta decisión? Sí, evidentemente, como tú has dicho, se ha producido pues lo que ha anunciado en anteriores ocasiones el BCE, el final de la política expansiva cuantitativa, es decir, de la compra masiva, el programa de la compra masiva de deuda pública. No obstante, no se ha acabado con la política de flexibilidad financiera y monetaria, es decir, de la política de incentivos, puesto que se va a abrir un programa de compra de deuda a próximo vencimiento. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque el comportamiento de la economía y de la inflación no ha sido el esperado por el BCE. Es decir, tanto en cuanto a las previsiones del BCE para el crecimiento económico de la eurozona están por debajo de lo esperado, es decir, están por debajo del 2% para los próximos 3, incluso 4 años. Y en cuanto a la inflación, según las previsiones del BCE, la inflación va a estar por debajo del 2% también en los próximos 3 y 4 años. Incluso la inflación subyacente, que es la inflación en la cual se excluye el precio de los alimentos y el precio de la energía, estará en torno al 1,1%. Esta ha sido la causa de que no se haya puesto fin a la política de incentivos del BCE. Repito, sí se ha cerrado el programa de compra masiva de deuda, pero se ha abierto un programa de compra de bonos de próximo vencimiento. ¿Y qué va a suceder a España, a la economía? ¿Cómo le puede... ¿Cuáles consecuencias se traerán para la economía de España? Pues España se debería preparar para un futuro, para un escenario diferente, es decir, en el que el coste de la financiación de la deuda sea más caro, es decir, tendremos que pagar más por nuestra deuda y el precio de la deuda lo determinará los mercados, es decir, los inversores que compren nuestra deuda. Tenemos que prepararnos para que nuestra deuda sea de calidad, que las agencias de rating califiquen nuestra deuda pues con bastante calidad para nosotros poder aportar seguridad a los inversores y que nuestra prima de riesgo pues sea estable. Para ello pues debería reducir la deuda pública, está en el 98,1% del PIB, dato oficial, y reducir el gasto público, algo que deberíamos haber hecho estos años anteriores, tanto en cuanto la política de incentivos del BCE estaba en pleno apogeo y no lo hemos hecho, por tanto lo deberemos hacer ahora. Se me ha olvidado decir que esta política de compra de deuda a próximo vencimiento se hará independientemente de la subida de tipos que se espera que se produzca el segundo semestre del año 2019. Pedro Sánchez va a proponer en la cumbre del euro un seguro de desempleo común. ¿Va a hacer el ridículo el presidente teniendo en cuenta las políticas de fomento de desempleo que está llevando a cabo en nuestro país? Exactamente, Alba. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que es una propuesta contradictoria, incoherente, porque evidentemente este seguro de desempleo global que pide para todos los integrantes de la eurozona es contradictorio con las políticas que está implementando y que está intentando implementar este gobierno en España, tanto en cuanto el SMI es una medida que fomenta el desempleo y la contrarreforma laboral, es decir, la desaparición la progresiva vía decreto ley, porque no tiene suficiente mayoría parlamentaria para derogarla, es decir, derogar la reforma laboral, que es lo que quiere este gobierno. También se potenciaría con ello el desempleo y estas políticas son contrarias a la petición de un desempleo global que beneficiara a España. Evidentemente, lo que está pidiendo es fondos para solucionar pues estas políticas que quiere implementar en España y que serían potenciadoras de desempleo. El Congreso aprobó el pasado 11 de diciembre la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. ¿Cuáles son las novedades más relevantes respecto al último borrador? Sí, recordarás, Alba, que hablamos de aquí del borrador. Por tanto, no voy a hablar de todas las medidas, puesto que ya las explicamos aquí. Recordamos simplemente que esta ley de crédito inmobiliario se ha diseñado de forma que podamos adaptar nuestra normativa a la europea y para reducir el nivel de litigiosidad entre la banca y los usuarios, dotando de transparencia a los contratos. Las principales novedades respecto al diseño ya definitivo de esta ley con respecto al antiguo borrador son
Prácticamente tres. En primer lugar, en relación al procedimiento de ejecución hipotecaria, estos procedimientos, que son la antesala al desahucio, es decir, al lanzamiento, solo se pueden instar si el hipotecado incumple la obligación de pagar 12 cuotas o el 3% del capital del principal del préstamo. Todo esto si el impago se produce en la primera mitad de vigencia del contrato. Y si se produce el impago en la segunda mitad de vigencia del contrato, estas cuotas se aumentarían a 15 o al equivalente al 7% del capital del préstamo. Solo en ese caso se podría instar un procedimiento de ejecución hipotecaria. También hay que decir que el anterior borrador establecía 9 las cuotas y la anterior ley en 3, aunque se instaba el procedimiento a los 7 u 8 meses. Evidentemente, esta ley no afecta a los procesos de ejecución hipotecaria ya instados y que pueden estar paralizados, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Justicia. La segunda novedad con respecto al borrador es la dación en pago. Esta dación en pago, es decir, entregar la casa y liberarte de la deuda, pues se puede incluir en una cláusula en el contrato siempre que estén de acuerdo el banco y el usuario bancario, y evidentemente tiene derecho el banco a endurecer las condiciones económicas si se incluye esta dación en pago. Y por último, la tercera novedad es la hipoteca verde, que básicamente lo que quiere decir la hipoteca verde es que tienen derecho a un préstamo hipotecario todos aquellos proyectos inmobiliarios o viviendas que estén relacionadas con la eficiencia energética o el uso de las energías renovables. La única particularidad de esta hipoteca verde sería que no está sujeta a inscripción, es decir, no hace falta inscribirla en el momento del contrato, es decir, se puede inscribir en cualquier momento de la vigencia del contrato. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Alba. Hasta la semana.